constitucional invocada sea restablecida por los jueces en su integridad, sin que pueda alegarse en contrario la inexistencia de una ley que la reglamente. Corte Suprema de Justicia de la Nación, fallos 239-459. Destacaba que era deber de los jueces asegurar el goce y ejercicio pleno de las garantías individuales a los efectos de lograr la vigencia del Estado de Derecho. En el caso COD, Samuel, Sociedad Responsabilidad Limitada del 5 de octubre de 1958, la cuestión se planteó como consecuencia de la ocupación de una fábrica por parte de los obreros, resultando lesionados los derechos de libertad, de trabajo, propiedad y actividad. La Corte comprobó la ocupación ilegítima, afirmando que siempre que aparezca en consecuencia de este modo claro y manifiesto la ilegitimidad de una restricción cualquiera a alguno de los derechos esenciales de las personas, así como el daño grave e irreparable que se causaría remitiendo al examen de la cuestión a los procedimientos ordinarios, administrativos o judiciales, correspondería que los jueces restablezcan de inmediato el derecho restringido por la rápida vía del recurso de amparo, agregando que nada hay ni en la letra ni en el espíritu de la Constitución que permita afirmar que la protección de los llamados derechos humanos, porque son los derechos esenciales del hombre, esté circunscrita a los ataques que provengan solo de la autoridad. La Corte no solo reafirmó en este pronunciamiento lo ya establecido en el caso Cire, sino que extendió aún más la garantía del amparo, comprendiendo los actos derivados de autoridad pública como los actos de particulares manifiestamente ilegítimos y lesivos de algún derecho consagrado en la Constitución. Entre los antecedentes parlamentarios se encuentran los siguientes proyectos: el presentado por el diputado nacional Mario Antero el 15 de septiembre de 1933, el del senador José N. Matienzo, de feliz memoria, de 1924, el proyecto Pastor Díaz Colodrelo del año 1946, el de Mauricio Yadarola del 31 de mayo de 1950, los proyectos Perete, que fueron 3, el último del año 1960, el del diputado Pocio del 20 de mayo de 1959. Recién en el año 1966 se sanciona y promulga la ley 16.986, que fuera sancionada bajo la presidencia de un gobierno de facto encabezado por el general Onganía, que solo hace referencia a los actos u omisiones provenientes de autoridad pública, que en forma actual o inminente lesione, restringe, altere o amenaza con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta los derechos o garantías explícita o implícitamente reconocidos por la Constitución Nacional, con excepción de la libertad individual tutelada por el habeas corpus. En este orden, la norma constitucional propuesta mejora la ley vigente, ya que comprende tanto todo acto u omisión de autoridad pública como de particulares. En cuanto al habeas corpus, se trata de una garantía contra actos que privan o restringen sin causa ni formas legales o con arbitrariedad la libertad física o corporal o ambulatorio del individuo. Sus antecedentes históricos se remontan al derecho romano, específicamente al interdicto de homine libero exhibiendo, contenido en el digesto, título 29, libro 63. También esta garantía aparece en el derecho español en la figura del juicio de manifestación. En el derecho anglosajón se encuentra el antecedente más importante en esta materia, destacándose el right of habeas corpus. Su consagración como derecho legislado se efectivizó mediante su incorporación a la Carta Magna de Juan Sin Tierra el 15 de junio de 1215. Asimismo, la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica de 1787 admite el instituto de que se trata. En nuestro país aparece por primera vez en el reglamento de la Junta Conservadora del 22 de octubre de 1811, el decreto sobre seguridad individual del 23 de noviembre de 1811 constituye el primer antecedente nacional que hace referencia a la validez de la detención exigiendo una orden escrita. Esta garantía se reproduce en el proyecto de Constitución Federal para las Provincias Unidas de la América del Sur de 1813, en su artículo 48, que se repite en el Estatuto Provisional del 15 de mayo de 1815 y en el Estatuto Provisional del 22 de noviembre de 1816. La Constitución de 1819, siguiendo los preceptos de los antecedentes mencionados,
establece en el artículo 116 del capítulo segundo, sección quinta, que ningún individuo podrá ser arrestado sin prueba al menos semiplena o indicios vehementes de crimen por el que merezca pena corporal, los que se harán constar en proceso informativo dentro de 3 días perentorio si no hubiese impedimento, pero habiéndolo se pondrá constancia de él en el proceso. En igual sentido, la Constitución de 1826 consagra esta garantía en los artículos 167, 168 y 169. El proyecto de Ángelis de la Constitución de 1852 garantizaba en el artículo 17 que nadie puede ser preso sino en los casos señalados por la ley y según su forma. Se castigará severamente al que ordene o ejecute una prisión arbitraria. El proyecto de Constitución de Juan Bautista Alberdi de 1852 toma como punto de referencia la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica en lo que al Instituto del Habeas Corpus se refiere, aunque dándole distinta redacción, prefiriendo en este sentido a la Constitución chilena. En el derecho público provincial argentino hay numerosos antecedentes. La Constitución de la provincia de Santa Fe de 1819 de 1841, la Constitución de la República del Tucumán de 1820, el Estatuto Provincial de Tucumán de 1852, la Constitución de la provincia de Corrientes de 1821 y de 1824, la Carta de Mayo de la provincia de San Juan de 1824, la Constitución de la provincia de Córdoba de 1821, la Constitución de la provincia de Entre Ríos de 1822, Constitución de la provincia de Catamarca de 1823, Constitución de la provincia de San Luis de 1832 y la Constitución de la provincia de Jujuy de 1839. La Constitución Nacional de 1853 no lo regula en forma expresa, más existe acuerdo en doctrina en que el habeas corpus se encuentra tácitamente incorporado, ello como consecuencia de lo normado en los artículos 18 y 23 de nuestra actual Carta Magna. La Constitución de 1949, reviste una gran importancia como antecedente, ya que incluyó en forma explícita el habeas corpus como garantía constitucional en su artículo 29. En la Convención Constituyente de 1957, numerosos fueron los proyectos que se presentaron a fin de incluir explícitamente la garantía en tratamiento. En la legislación local y nacional encontramos como antecedente de este instituto a la Ley 48, en su artículo 20, el Código de Procedimientos en materia penal creado por Ley 2372 del 1 de enero de 1889, en sus artículos 617 y siguientes. En el año 1984 se sanciona la Ley 23.098 de procedimientos de habeas corpus, que determina los presupuestos de procedencia de esta acción, las personas legitimadas para promoverla, artículo 5, y la vigencia de esta garantía aún declarado el estado de sitio. Con la consagración explícita del habeas corpus en nuestra Carta Magna, otorgamos una mejor garantía para la libertad ambulatoria de las generaciones presentes y futuras, soslayando de este modo la posibilidad de que regímenes oportunistas y dictatoriales alteren la esencia de esta institución. Quiero agregar que anoche leyendo el diario El Litoral de esta bella ciudad santafesina que se acuna en el regazo ahora manso, ahora bravío del Paraná, un editorial que pone las cosas en su lugar y dice sobre todo la verdad después de tantos ataques que hemos venido padeciendo los convencionales constituyentes y esta convención de toda la prensa escrita y televisiva del país. Y voy a leer 2 o 3 párrafos que son cortitos, porque me ha llenado de alegría y quiero que mis distinguidos pares también la compartan. Dice así: en los últimos días las críticas contra la constituyente y la actividad de los convencionales parece ocupar la atención de ciertos centros del poder. Funcionarios políticos, medios de comunicación y conocidos periodistas no han ahorrado adjetivos para descalificar la labor
y los logros obtenidos en las sesiones que se están llevando a cabo en nuestra ciudad. Sin duda que algunas de estas opiniones merecen ser tenidas en cuenta y que en principio el ejercicio de la crítica, si es responsable, es siempre positivo. Lo que llama la atención en este caso es la dureza de los cuestionamientos y los tonos un tanto desmesurados de las objeciones. En su momento se decía que los convencionales solo estaban interesados en aprobar la reelección presidencial y que los demás puntos convenidos serían archivados en el rincón de las cosas muertas. El propio ritmo de las deliberaciones demostró que tal apreciación fue por lo menos apresurada, o no supo tener en cuenta la dinámica propia de un espacio público en donde los protagonistas deben hacer valer sus argumentos y asumir sus roles específicos. Lo cierto es que la Asamblea Constituyente ha ido adquiriendo a lo largo de un proceso signado por inevitables contradicciones una respetable autonomía funcional expresada en la voluntad de tratar los temas contemplados y en la convocatoria original. Las conclusiones a las que se arriben como consecuencia de las deliberaciones pueden ser motivo de discrepancias o acuerdos. Señor convencional, su tiempo se ha agotado. Un minuto, señor, ¿cómo no? termino. Y no se puede negar es que fueron el resultado de un impecable debate democrático. Calificar este proceso de irresponsable es injusto. En todo caso, lo irresponsable hubiese sido limitar el programa de una constitución a la reelección del presidente desatendiendo los temas previstos. Cuestiones tales como los derechos humanos, la relación entre Estado nacional y las provincias, la responsabilidad del Estado en materia educacional son ítems importantes para el diseño de una nación democrática. No es correcto en ese sentido comparar esos debates con los que animaron a los convencionales de Brasil. En el caso que nos ocupa, no solo se discuten los puntos previstos por la ley, sino que los debates se hacen extensivos a aspectos de interés público que van más allá de los rigores de la coyuntura. Y es así, eso es cierto. Es bueno que algún órgano periodístico recuerde los orígenes del periodismo romántico, lírico, idealista, soñador, y no empresas que manejan intereses grandes como en la actualidad y nos hagan un poco de justicia. Y es la verdad, señor presidente, porque podemos afirmar con la firmeza de la verdad de que todos los señores convencionales, absolutamente todos, hemos trabajado hasta la fecha poniendo en primacía los intereses de la nación, los intereses de la comunidad, por sobre nuestros intereses partidarios, por nuestros intereses sectoriales. Y la prueba de ello los dimos ayer, cuando en esa emotiva ceremonia aprobamos los derechos de los pueblos indígenas, que la verdad, le confieso, que he sentido en ese momento eso que los griegos llaman deseo de verter lágrimas. Por eso pienso, señor presidente, que podemos terminar estas palabras repitiendo, porque también es lo exacto, es lo cierto, el juramento cívico del ciudadano ateniense del siglo IV, que dice así: jamás deshonraré estas armas sagradas, no abandonaré a mi compañero en el combate, lucharé por mis dioses y mi hogar, no dejaré a mi patria destruida, antes bien la dejaré más grande y más fuerte de cómo la recibí, obedeceré las órdenes que dicte la prudencia de los magistrados, me someteré a las leyes en vigor y a todas aquellas que el pueblo dicte de común acuerdo. Si alguien quiere derogar esas leyes, no lo consentiré. Combatiré para defenderlas, ya sea solo o con todos, como en este caso. Nada más, señor presidente, muchas gracias. Gracias, señor comisionado.